Hay Biblias agendas que usted ya sabe, 1000 promesas, 3000 promesas, 4000 promesas, todas son mías, dice, pero a veces no se nos cumple ni la mitad de una. Porque necesitamos disponer nuestros corazones para poder servirle al Señor. Este tema tiene que ver, mis hermanos, con estar satisfechos. Así le he titulado, satisfechos. Pero ¿satisfechos en qué? Porque hay muchas satisfacciones en la vida de los hombres y en la vida de los cristianos. Vivimos en un mundo moderno donde fácilmente podemos atravesar esa línea tan sutil que se encuentra en la esencia de la verdad con lo falso. Podemos tener la intención de buscar la verdad, pero cuando sentimos, nos encontramos en lo falso. Nos encontramos en lo que no tiene sentido, en lo que no tiene valor. Y como cristianos podemos caer también en este vacío y quedarnos ahí, pensar de que estoy buscando a Dios, de que me estoy dando todo para Dios, pero resulta que hay estímulos externos que me están llevando a una satisfacción que no produce bendición, que no produce nada. Y nos encontramos cuando viene la tempestad o la necesidad o el dolor, nos encontramos vacíos y sin respuestas a todas las cosas que nosotros necesitamos. Estos versículos de Amós en este capítulo también viene reconocido como el himno funeral de Amós, porque según los versículos anteriores, Amós, el profeta Amós, consideraba ya a Israel una nación muerta. Por eso viene considerado como un cántico fúnebre, porque se consideraba ya muerta Israel. Y recuérdense que cada vez que Dios ha exhortado a Israel, mis hermanos, por diversos tiempos, no es que Israel dejó de hacer su actividad de culto. No es que Israel dejó de acercarse al templo o de ir a las sinagogas o de buscar de Dios. No es que Israel olvidó los rituales de ninguna manera. Israel siguió con sus ritos religiosos, pero encontramos a Dios en muchas oportunidades exhortando a Israel. Y el profeta que tiene el Espíritu de Dios, a través de lo que Dios le muestra, él considera a Israel ya muerto, porque esa es la condición del hombre y del cristiano, que puede quedarse estancado con estímulos externos que nos pueden satisfacer. En este mundo moderno, el marketing está siempre diseñando a través de las estadísticas. Ellos estudian los humanos y están buscando siempre a ver qué le gusta al humano, qué le satisface al humano, y ellos están diseñando cosas que saben que al hombre le satisfacen, y eso estanca al ser humano. Y cuando lo trasladamos a la vida espiritual, nos damos cuenta que vivimos en la misma situación, estancados en un engaño. A veces te puedes sentar en tu auto, pero ya lo ves viejo, ya no te satisface, y de repente ves un hermano que pasa ahí con el último modelo, y las prédicas por todos los medios de la web que te enseñan que la señal de que Dios está contigo es que tú tengas un buen auto del año, y que tengas tu buena casa, y que tengas tu buen dinero guardado en la banca. Y entonces cuando nos sentamos en el carrito viejo, ya nos sentimos incómodos, ya no nos satisface. Yo que viajo por todas partes, me pasan Ferraris a la par de mí, y yo digo, a mí no me interesa eso, no lo necesito. Me siento bien en este furgón. Me hace cumplir la obra y puedo hacer las necesidades de las cuales son urgentes para mí. Pero hoy estamos en este mundo moderno donde te puedes sentar en tu auto y sentirte satisfecho y satisfecho, porque hay otro mejor. Y el mercado, y no solamente el mercado, sino que las mismas leyes del gobierno están trabajando con el fin de hacerte renovar. Hay muchos vehículos que ya no van a circular.
Y están cambiando las leyes con el fin de que las personas sigan. No tiene nada que ver la contaminación ni todo en lo que ellos se esconden. Tiene que ver un mercado que vende, un producto que debe ser vendido. Cuando llegas a tu casa y ya no la sientes más tu casa, te sientes insatisfecho porque hay otra casa mejor. Hay casas mejores, hay casas más amplias. Tú ves tu celular y te das cuenta que ya te quedaste atrás porque ya salieron nuevos modelos de celulares. Y el fin del mercado, que es un plan macabro de Satanás, de estimular a las personas con el fin de que se sientan satisfechos. Y esto lleva a la gente a esforzarse, a sacrificarse, a trabajar, porque fijan su mirada en obtener las cosas materiales para sentirse satisfechos. Tanto así que no tienen ni para diezmar y ofrendar. Porque el darle a Dios, para muchos cristianos, viene siendo como la segunda opción en nuestra vida. Hemos bajado en los niveles de devoción a Dios. Y no tiene nada que ver las predicaciones ni los que no creen en darle a Dios. Tiene que ver con nuestro estado espiritual. Tiene que ver con lo que nosotros queremos alcanzar. Eso es prioritario para nosotros. Tener auto, tener casa, tener celulares, tener televisiones. Eso es lo necesario para sentirnos satisfechos. En cambio, el mensaje de la Biblia es contrario. Porque otro de los problemas que Amós presenta cuando dice acá, buscadme. Y esta expresión de buscarme indica al pueblo de Israel y hoy le indica a la iglesia que nosotros somos llamados a buscar a Dios y no el santuario. Porque le he narrado todo lo que pasa en la vida secular, pero lo trasladamos a la vida espiritual y caemos en el mismo error, en la misma cosa. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos un ministerio, y creo que por eso Dios me dio esta predicación, que cada vez que preparamos un santuario o preparamos una casa de oración, tratamos de la manera de trabajarlo, de prepararlo con excelencia, de ponerlo bien bonito, y viene todas sus decoraciones con su cartón yeso y sus luces, y bueno, cuando usted ve esos videos o esa fotografía, es un espectáculo, pero eso no produce nada. O sea, quiero sacarlo de que el lugar que frecuento, el santuario que frecuento, puede causarme cualquier satisfacción a mi vida porque pertenezco ahí o porque voy ahí, pero esa cantidad de luces no satisfacen nada en tu vida espiritual. Pero esos diseños en los templos, que no estoy diciendo que no se deben hacer, estoy diciendo que son cosas que se preparan con excelencia como ofrenda para Dios, pero mi vida espiritual no depende de eso. El buscadme que dice el profeta hace una separación. No busques el santuario, busca a Dios, busca al Dios del santuario. Porque puedes pertenecer a una de las mejores iglesias y sentirte satisfecho. La gente, si tiene la cobertura de una iglesia donde se reúnen miles, se sienten satisfechos y orgullosos. Porque tiene la cobertura del apóstol. Porque pertenece a la organización más grande. Porque allá la iglesia donde voy es un espectáculo de luces y de cámara y de videos. Hay gente que se prepara solo para salir bien en el video. Yo veo que la gente, si le hace una fotografía con ropa de trabajo, se molesta. Me hubiera avisado para peinarme, para prepararme. Y yo les digo, ¿por qué? Si nosotros somos natural como Dios nos hizo. Y las mejores cosas están basadas en la perfección de lo natural como Dios nos hizo. Pero si voy a una iglesia donde van a hacer el video, hay que peinarse, hay que bañarse, hay que cambiarse ropa. Y nos preparamos más para el espectáculo que para venir a buscar al Dios del santuario.
Ahora, había una relación en el tiempo antiguo de lo que es buscar a Dios en el santuario, pero la exhortación del profeta Amós está basado que parece que el liderazgo o el sacerdocio de aquel tiempo había cambiado, habían ofrecido vida por intercambio. Como se está ofreciendo hoy, traiga su plata, traiga sus pactos, traiga su dinero y Dios te va a dar esto y Dios te va a dar lo otro, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y engañan a la gente ofreciéndole vida por intercambios de cambalache. Y eso es lo que pasaba en el tiempo de Amós. Entonces Amós dice, hay que hacer una separación. No vengas al templo por el santuario. Ven al templo por el Dios del santuario. Entonces Dios dice en este versículo al profeta, dile a Israel, así dice el Señor de la casa de Israel, buscadme y viviréis. No hay mejor manera de sentirse vivo que venir a la casa del Señor con la intención, con el propósito de buscar a Dios. Que no te importe nada más, que no te importe el espectáculo, que no te importen las luces, que no te importen las cámaras, que no te importe nada de lo que está a tu alrededor. Tú viniste a buscar a Dios. Esa es la dificultad que tenemos hoy en los cultos. Por mucho que queramos hacer para involucrar al pueblo a que entregue su alma y que se derrame delante del Señor, hay una barrera que está difícil destruirla, porque la gente está más guardando la personalidad, la posición, la postura, que lo que Dios puede hacer en su vida. ¿Estamos acá, hermanos? Entonces el profeta nos da el mensaje y dice, buscadme y viviréis. No es el santuario el que santifica al hombre, es el Dios del santuario. Entonces la gloria de Dios con la gloria del templo es importante que nosotros la entendamos. Hay un versículo muy común que nosotros usamos y dice, la gloria postrera será mejor que la primera. Y a veces nos basamos en el cambio de templo, en el cambio de tiempo, como que si es una gloria que va pasando. En cambio, la Biblia nos muestra otra cosa. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 1, que Jesús, saliendo del templo, los discípulos quisieron mostrarle el espectacular templo que ellos tenían. Querían mostrarle la gloria de ese templo. Así lo está diciendo este evangelio de Mateo, que los discípulos quieren mostrarle al Señor, porque cuando ellos veían la construcción del templo, y esto es maravilloso, porque cuando usted desciende del norte y va bajando a Jerusalén, se va percibiendo algo espiritual, algo glorioso, que en el norte, donde habitaron las 8 tribus de Israel, no se siente. Pero cuando usted está descendiendo a la ciudad de Dios, que así es considerada Jerusalén, la ciudad de Dios, y cuando usted ingresa a ese lugar, usted va a sentir una atmósfera diferente. Y va a ver la devoción con que la gente baja a orar, y el respeto que ellos tienen religiosamente para ingresar, para retirarse del templo, la división que tienen del hombre con la mujer. O sea, guardan todo esto, pero ahí no hay más templo. Ahí solamente hay muros caídos, antiguos. Pero ¿por qué? ¿Por qué se forma esta atmósfera de gloria? Porque la Biblia dice que en ese lugar estuvo la gloria de Dios en el tiempo pasado. Cuando el templo fue construido en ese lugar, la gloria de Dios estuvo ahí. Y una de las 3 peticiones firmes que los judíos tienen es que Dios devuelva la gloria que ese templo tuvo en el tiempo antiguo. Pero ahí no hay más templo.
ahí no hay más santuario. Ahí hay muros derribados, pero hay una presencia de Dios. Porque la gloria no era en el templo, o no es del templo. La gloria era del Dios del templo. Y por eso es que cuando le quieren los discípulos mostrar a Jesús, Él les dice: este templo lo van a derribar y no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Y se compara a Él haciéndose el templo de Dios, y dice: pero este templo será destruido y al tercer día, dice el Señor, será levantado. Porque la gloria de Dios es permanente. La gloria de los santuarios no es de los santuarios, es la gloria del Dios que habita en esos altares. Y la iglesia tiene que hacer posible que en los altares que se levantan para adorar a Dios, su gloria pueda descender. No podemos alimentarnos, mis hermanos, de estímulos externos o porque siento la satisfacción de pertenecer ahí, si no busco a Dios, si Dios no está, si no propuse en mi corazón acercarme a Él, yo no saliré satisfecho de este lugar, no saldré bendecido de este lugar, no me iré de este lugar con algo diferente, con una palabra de Dios, porque no venimos a ver. Por eso es que Jesús le dice a la gente, cuando le mandaron a preguntar Juan el Bautista, y envió a sus discípulos y le dijo: pregúntenle si es él o debemos esperar otro. Cuando ellos se habían ido, después de todas las señales que Jesús hizo, Jesús le dice a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Y Dios quiere mostrar la gloria del espíritu profético que había en Juan. Juan, el precursor de Jesús, o sea, al que le antecede, el que se adelanta para preparar el camino. Jesús quiere exaltar esa gloria de Dios en el profeta Juan, y le dice a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña cascada que se movía por el viento? ¿O un profeta? Y Jesús les dijo: yo les digo, más que un profeta. Más que un profeta. ¿Qué saliste a ver? La gente salía de sus habitaciones y se encaminaba al Jordán, al desierto, pero no por ver la gloria de Dios, sino la curiosidad de escuchar a este Juan, que traía un mensaje de exhortación. Hay gente que cuando le gritan se va feliz. Yo ese tipo de cristianos le llamo masoquistas, y difícilmente entrarán al reino de los cielos. Porque una persona que no está dispuesta a escuchar para entender el mensaje, para cambiar su vida, no piense que lo van a entrar al cielo a palos. Pero hay quien dice: hoy sí me predicaron fuerte, hoy me gustó, hoy me habló el Señor. Solo cuando lo ofenden le habla el Señor. Solo cuando lo maltratan le habla el Señor. Pero no cuando Dios puede hablarnos con voz dulce, con un mensaje suave, y que es el mismo mensaje de Dios que quiere llevarnos al arrepentimiento para que nosotros podamos acercarnos a Él y buscarle de todo corazón. Buscadme y viviréis. O sea que Jesús es la vida. No son las cuatro paredes. No es el estímulo que me puede ocasionar cualquier cosa hermosa que pueda haber en este lugar donde adoramos al Señor, o cosas consagradas a Dios. No es eso, sino que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Buscadme y viviréis. Esta mañana quiero que se lleve esa expresión en su corazón, que la única manera de poder ser transformados, de poder ser renovados, es a través de un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 43 versículo 4. Acá Ezequiel nos muestra que la gloria no estaba en el templo. Ezequiel tiene
la gran bendición de poder ver entrar la gloria de Dios en el templo. Vea lo que dice acá, Ezequiel 43:4. Y la gloria de Jehová, vea qué lindo esto. Y el profeta Ezequiel, él está contemplando, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y la gloria de Jehová. Casi siempre nos conformamos con decir, ¿sabe qué? Antes que usted viniera, el Señor ya estaba acá. Y a veces no es así. Porque la gloria del Señor entra al santuario para bendecir a los santos, para bendecir a la Virgen, para bendecir a la esposa, para bendecir, para encontrarse con los que vienen a buscarle a Él. Recuerdo uno de los pastores que nos visitaban que siempre decía que hay cristianos que vienen solo cuando hay fiesta y cuando la comida es gratis. Y usted ya sabe quién era, ¿no? Solamente cuando hay fiesta y cuando la comida es gratis. Ocasionales son ellos. Si hay fiesta, yo voy. Si hay comida gratis, yo voy. Pero no es como el buen cristiano que ya tiene una vida devota a Dios, en lo cual en tu agenda o en su agenda debe estar ya programado todos los tiempos que mi iglesia tiene para reunirnos y buscar a Dios todos juntos. La búsqueda del cuerpo, como predicaba el día domingo allá en Asti, de que cuando los hijos de los profetas vieron que la casa en la que estaban les quedaba estrecha, les vino una idea de ir a cortar madera al Jordán para ampliar la casa, pero dijeron vamos todos como cuerpo, involucrando hasta el profeta Eliseo, porque la búsqueda espiritual es una búsqueda de cuerpo, es una búsqueda de iglesia, toda junta. Y cuando Dios nos ve salir desde nuestra casa, porque anoche decía que Él ya vive planificando para podernos marcar las pautas de todos los días que nosotros vamos a vivir. Antes que nos levantemos, ya Dios planificó la bendición de ese día. Entonces Dios tiene el control, y cuando Él nos ve salir de casa con la decisión de buscarle y de encontrarnos con Él, entonces Él también nos acompaña y entra a la casa y su gloria se mueve en este lugar. Si no fuera así, fuera fácil solo venirse a meter como Juan a su casa. Pero es una iglesia que se prepara para venir al encuentro de su Señor. Amén, hermanos. ¿Estamos todavía acá? Qué bueno es nuestro Dios. Entonces vivimos en este tiempo, en este mundo moderno, que con facilidad, le dije, con facilidad se pierde la sensibilidad de lo verdadero, que es el mundo materialista. Nos envuelve en este materialismo. Hacemos fatiga, mis hermanos, hacemos fatiga a buscar de Dios, a hacer las cosas de Dios. Tanto así que el ayuno inicia a las 9 y hay quienes vinieron a las 10. Porque nos cuesta. Yo veo experiencias de gente que pone su alarma todos los días de la semana para ir a trabajar, y cuando le suena esa alarma se levanta todo asustado, corre al baño, se lava y sale corriendo porque tiene un compromiso con su empleo. Lo bota el jefe. Ay, si no gana ese día, ya está comprometido ese dinero para los gastos de la familia. Y una desesperación que les entra.
Y usted que viaja todos los días por la mañana agarrando los medios públicos, usted ve como la gente corre desesperada y baja las escaleras de la metro y se mete en los vagones que ya están llenos, ya ni la puerta se puede cerrar, pero ellos quieren entrar porque van desesperados, mis hermanos, para llegar a su lugar donde van a realizar su empleo. Pero el día que nos toca amanecer en casa para venir a la casa del Señor, qué cuerpo más pesado, qué ambiente que se levanta. Y todavía pone la alarma, porque en mi casa suenan, no sé de quién son, pero suenan como 10 veces. Y después de 10 veces se levantan y se sientan en la cama a pensar. Después escucharon que alguien entró al baño y entonces va al baño hasta que ya está ocupado para seguir esperando. Y una lentitud y una ineligencia. Y lógicamente que como resultado voy a tener tardanza para presentarme a la casa del Señor. Y qué falta de respeto y de reverencia que no pude estar desde el inicio del culto, porque desde ahí parte una bendición de cuerpo y de familia y de iglesia y de actividad en la cual Dios se va a glorificar. Si todos tuviéramos el mismo compromiso que tenemos para las cosas materiales con las que tenemos con Dios, nuestra vida fuera diferente. La gloria de Dios en las iglesias se movería fácilmente, con libertad. Antes de que iniciaran a cantar los hermanos, ya estábamos llorando ante la presencia de Dios. Antes que el predicador inicie el discurso, ya el corazón se ablandó, se desplomó. ¿Por qué? Porque ya la gloria de Dios se está moviendo con libertad. Tanto así que hoy hay que hacer estímulos. Y nunca es tarde para cambiar. Usted ve que estamos cambiando, estamos modificando. Ahorita acá tuviéramos nosotros coreografías, tuviéramos teatro y tuviéramos todas estas cosas, que estoy tratando la manera de que se hagan menos, porque es el punto de ofensa y de discusión en las redes sociales, aún de los incrédulos, de cómo las iglesias usan los altares para lucir a las jovencitas mal vestidas. Lógicamente que nosotros nunca lo hemos hecho mal vestido ni con esa idea, pero hay altares donde lo están haciendo que los jóvenes se exhiban mal vestidos, bailando en los altares, y eso está ocasionando críticas, hermano, a la iglesia de Cristo, al evangelio del Señor, y la gente no cree más en el evangelio. O vamos a hacer nosotros algo para que Dios descienda, o mejor nos vamos a comprometer con Dios para que Dios se mueva libremente, con libertad. Yo creo que si hay vidas santas que vienen a reunirse a un lugar, Dios no tiene ningún problema de descender, de moverse y de hacer cosas con nuestras vidas con el fin de renovarnos y sacarnos transformados de toda reunión en la cual nosotros participemos. Porque tenemos a un Dios grande y poderoso y maravilloso. Entonces está ese mundo materialista que nos hace sentirnos satisfechos, le dije, en lo falso, en la fantasía, en lo irreal, en lo que no es verdad. Por eso es que Pablo aconseja a la iglesia y le dice: en esto pensá, en todo lo que sea verdadero. Basta, eso nos basta de ese versículo. Pablo nos está diciendo: pensad por favor en todo lo que sea verdadero, palpable, tangible, que sea real Dios en tu vida, que no sea una atmósfera de rumor, que no sea un tiempo perdido, sino un tiempo donde viniste a encontrarte con la presencia de Dios. ¿Y por qué lo entiendes? Porque cambió tu día, porque cambió tu momento, porque cambió tu familia. Esa es la vida. La vida del Señor trae satisfacción. La vida del Señor trae gozo.
La vida del Señor trae felicidad. Aunque tengas problemas, necesidades, pérdidas humanas, puedes atravesar por el valle de la sombra de la muerte, pero en tu espíritu tú estás satisfecho porque Dios está contigo y nunca te ha dejado. Por eso es que Dios desafió a Israel y hoy desafía a la iglesia. Búsquenme y se van a dar cuenta que van a tener vida moribundos. Porque los seres humanos sin Dios somos moribundos. Hermanos, sin Dios nosotros no valemos nada. Es incapaz el hombre de reaccionar. El mundo está lleno de gente impía, incrédula, atea, que no quiere confiar en Dios, pero saben que son incapaces a todo lo que están enfrentando en el mundo. Porque llegan a su límite. Y los cristianos lo sabemos mejor, que estamos viviendo vidas limitadas, vidas escasas, vidas moribundas, y no nos damos cuenta que Dios nos sigue hablando y nos dice: quieren vivir, búsquenme, quieren vivir, acérquense a mi casa para encontrarse conmigo, no para el espectáculo, no para las luces, no para lo hermoso del templo. Esa gloria del templo, dice el Señor, es mi gloria que entra por esa puerta cuando su iglesia entra santa para buscarle a Él. La renovación depende, mis hermanos, de los encuentros con Dios. Si nosotros no nos acercamos para encontrarnos con lo real, con lo verdadero, con la esencia de Dios, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Cada vez que usted decida y determine venir a adorar al Señor, acercarse a Dios en su casa o en el templo, siempre recuérdese que usted tiene que determinar que no me voy de ahí hasta que yo no haya hecho contacto con tu presencia. Porque yo no anhelo nada más que tu presencia en mi vida. Los judíos no necesitan el templo, fue destruido en los años 40, pero todavía ellos llegan ahí a adorar el Espíritu de Dios, a encontrarse con la presencia de Dios. Y yo he estado ahí y soy testigo que ahí hay una atmósfera de presencia de Dios en ese lugar. Y te renueva la vida, te cambia la vida. Y no quieres venirte de ahí. Tanto así que la vida del judío ortodoxa es ese ir y venir, ir y venir, ir y venir. Lo que la Biblia enseñaba en el tiempo antiguo, cuántas horas iban, cuántas veces al día iban al templo a orar, pues ahí se vive. Esa gente sale de orar, se va, al rato viene de regreso a orar, se va, al rato viene de regreso. Esa es la vida de ellos, orar, 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 estar con Dios. Y aunque están equivocados, pero no han perdido la noción, no han perdido la sensibilidad que ahí habitó Dios, que ahí estaba Dios. Y nosotros no tenemos que volvernos insensibles. No podemos vivir momentos gloriosos y cultos de gloria donde voy satisfecho y wow, cómo Dios se movió hoy, qué bendición tuve, y después de un par de horas estamos pecando. Salimos de los templos para pecar, salimos de los templos para seguir viviendo nuestra propia vida. Y eso le pasaba a dos discípulos del Señor. A pocas horas de que su maestro había sido quitado, ellos van camino a Emaús y no lo reconocen más. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado en esta casa y no le reconocemos más su voz? No reconocemos más el mensaje porque ponemos más la mirada en el instrumento. Si me predica el pastor general, a lo mejor Dios me hable, pero el hermano que pusieron a predicar, porque no entendemos que Dios puede usar a quien quiera para hablarnos, porque hemos perdido la sensibilidad de que es Dios el que está hablando, es Dios el que nos está dando el mensaje. Jesús se acerca a estos dos discípulos que van hablando y oiga esto. Internamente ellos van preocupados, contristados, porque
les habían quitado a su Señor. Y aún molestos cuando alguien no sabe la noticia. ¿Qué es lo que habláis entre vosotros? ¿Acaso tú eres el único forastero que no sabes que han crucificado a Jesús? No me vengo ofendiendo con eso, mi hermano, que usted no sabe. Ellos sabían muy bien la noticia, pero no se daban cuenta que quien iba hablando con ellos era el mismo Jesús. No nos damos cuenta que cada vez que venimos acá tenemos que venir para decirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Usa a quien quieras. Usa a quien tú consideres el instrumento necesario. ¿O acaso Dios tendrá que pedir permiso para poder elegir el instrumento? Si nos preguntara a nosotros, ¿quién quiere que predique, hermano? A nosotros diéramos nuestro voto para sentirnos satisfechos. Pero como Dios es soberano, Él no le pregunta a nadie. Y a veces pone a predicar al menos insignificante. Al que yo pienso que ¿qué me puede dar ese pues? ¿Qué me puede hablar a mí? ¿A mí quién? Don nadie. Porque eso es lo que somos. Si Dios no nos usa, somos don nadie. Solamente somos los instrumentos en las manos del Señor, para que Él se glorifique en nuestras vidas. Pero se necesita, le dije, para una renovación depende de un encuentro con Dios y se necesita determinar una determinación interna en el corazón del hombre. A usted no lo tiene que traer su esposa, mi hermano, a la iglesia. A veces bromeando lo decimos, el sábado desayuno de hombres, por favor, hermanas, voten a su esposo de la casa. Y las hermanas lo votan, pero no vino al ayuno. Mejor no lo vote. Deje que el Señor lo saque. Que Dios tiene unas maneras espectaculares de pegarles unas revolcadas a los seres humanos para traerlos a sus pies. En el ejército hay quien vive su vida y hay quien, hermanos, desea no vivir. Gente que te va siguiendo en vueltegatos toda la vida. Usted va a ver soldados que andan en vueltegato siguiendo al jefe porque algo han hecho. Son malías, son mafia. Ellos tienen que pagar con castigos y así andan. Hay gente que así viene al templo a puros vueltegatos. Todo revolcado, todo rayado, todo devanado. Y usted me va a decir, pastor, mire, yo no traigo nada, estoy bien vestidito. Yo estoy hablando del alma, del espíritu. Hay gente herida, hay gente con rasguño, hay gente con amargura, hay gente con delirios espirituales, hay gente con persecuciones demoníacas, hay gente que toda revolcada, pero así la está trayendo al Señor. Dios tiene formas espectaculares de sacar a cualquiera del gallinero para traerlo a su casa. Pero luego debe ser el hombre que debe determinar. Cuando yo me levanto, mi esposa ni me siente. Los domingos o en los cultos, mira, me siente. Porque yo me levanto antes que ella y debo estar antes que ella. Y yo no digo, ay, qué bella, si se levanta no viene al culto. No, no. Cuando siento, ya llega a mi oficina a saludarme. Llega a saludar a su Señor. Ella sabe su responsabilidad y ella sabe a qué horas tiene que levantarse. Y yo no es que estoy ahí, levántate, tienes que ir a la iglesia, ni ella conmigo tampoco. Cuando ella despierta y me busca, yo ya le dejé una almohada ahí. Porque ya me fui.
No la ando trayendo ni ella me anda trayendo. Hay una responsabilidad, hay una determinación. Para encontrarse con Dios, el cristiano debe ser determinante, decidido, involucrar a Dios en tu vida, hacerlo parte de tu agenda, puntos a cumplir. Esto es de Dios y yo debo estar ahí y debo estar con anticipación. Porque ¿qué tal ese día? No llega el pastor. Yo siempre llegaba a la iglesia con el deseo que no llegara el pastor. Estaba recién convertido. Y es que a los 3 meses me pusieron a predicar los domingos. Y desde esa, cuando el pastor trabajaba 2 o 3 fines de semana fuera, me parece. Y en ese tiempo predicaba la pastora. Pero la pastora, cuando ya crecimos nosotros, ya me hacía predicar a mí. Y entonces yo estaba contento y estaba siempre preguntándole al pastor: ¿a cuándo el pastor no está? Y ya me daban ganas de decirle: pastor, comprométase más con el trabajo. Así predico yo. Pero yo estaba ahí. Yo estaba ahí 1 o 2 horas antes que iniciaba el culto. Por si no llegaba el pastor, hermanos. Por si no llegan las que canta, usted debe estar haciendo gárgaras de grampas, de clavos. Al menos comiendo tono debería estar para entonar. Por si no vienen. A veces nosotros acá los pastores nos miramos la cara y ya faltan 10 minutos y no viene nadie, ni los que deberían de estar. Y es una preocupación. Al final uno dice: Señor, si tú quieres, llévalos al cielo, si no, no. Salmo 27:8. Vea lo que David dice acá: mi corazón ha dicho de ti. Léalo. Se necesita determinación. Si lo único que puede cambiar nuestras vidas depende de un encuentro con la esencia de la presencia de Dios, entonces debe de haber determinación. David ha dicho: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No tenía gente que le estuviera motivando a David para que lo hiciera. David se da cuenta que para poderse encontrar con Dios, él debe decidir. Pero no es una decisión de la boca al labio. David habla del corazón, de lo interno, del espíritu del hombre. Debe estar convencido de que necesito encontrarme con Dios. Así me ha dicho mi alma, así me ha dicho mi corazón, que te busque, que busque tu rostro, Dios, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Por qué necesitamos que otros nos anden empujando? Es que a mí nadie me llama por teléfono, ni por WhatsApp, ni por WhatsApp, ni por nadie. Todos se han olvidado de mí, por eso no voy más a la iglesia. Que no tuviste un encuentro con Dios, que no fue maravilloso el día que el Espíritu de Dios quebrantó tu corazón y cambió tu vida, que no ha sido maravilloso los tiempos que has estado postrado ante su presencia, contemplando su grandeza y su gloria. Eso debería bastar para que yo me arrastre aún en medio de las dificultades y determine encontrarme con Dios sin importar distancia, sacrificio, trabajo, dolor, necesidad. Mi alma me ha dicho que necesito encontrarme con Él. Buscadme y viviréis. Y mi alma me ha dicho. Cada vez que le digan por qué va a la iglesia, dígale: porque mi espíritu me ha dicho que busque el rostro de Dios. Pero mira que tú tienes compromiso, tú tienes que hacer esto, y diga: tu rostro buscaré, oh Dios. Determinante, no hay obstáculos que puedan detener a nadie que abre su corazón para que el Espíritu de Dios reine, para que el Espíritu de Dios hable
y gobierne, aún en los momentos más difíciles, en los momentos más resecos, en los momentos donde te sientes vacío. Dios tiene un compromiso contigo y te va a hablar siempre a tu espíritu para que tú decidas. Porque acá el Espíritu de Dios habla al corazón de David. El corazón es el asiento donde el Espíritu de Dios permanece. Y cada vez que Dios habla, habla al corazón del hombre o al espíritu del hombre. Y cuando tú sientes eso en tu corazón, cuando el Espíritu de Dios se encuentra con el tuyo, esa es la mejor bendición. Por eso es que alguien armó un canto y dijo: hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, ¿qué pasa? Se encuentran con el mío. Estamos ligados por el Espíritu de Dios. Pero David es el que determina. Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos abandonados, nosotros no decidimos así por la mera voluntad o depende del cansancio, del agotamiento, de la condición. No, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida para podernos levantar de ahí. Y cada vez que Dios dice: yo doy fuerzas al que no tiene ninguna, no es que llega con un cameco a levantarte y a trasladarte, sino que habla al corazón del hombre, al espíritu del hombre, para que el hombre determine buscarle solo. Pero el hombre debe saber que la única manera de tener vida es encontrándose con el Señor. Esa es la única manera de estar vivos. Y bien vivos. Se necesita estar vivo para adorar a Dios. Isaías capítulo 6. Cuando tú eres determinante, es donde Dios opera. Es cuando Dios prepara encuentros que cambian tu vida. Porque yo no creo que viviendo los tiempos que vivimos hoy, no necesitemos que Dios cambie nuestras vidas cada vez que venimos al templo. Usted no sabe lo que le enfrenta hoy cuando se vaya de acá. Solo Dios lo sabe. Y yo necesito de Él. Usted no sabe el plan macabro de Satanás para destruir mi vida. Yo necesito de Dios. Porque si no voy a caer fácilmente en las garras de ese feroz animal que destruye sin límites. Está destruyendo gente, especialmente cristianos, los está destruyendo y los está sacudiendo y dejándolos ahí en la misma iglesia, vestidos de religiosidad, muertos. Pero la iglesia del Señor no está compuesta de cadáveres. Está compuesta de gente viva. Y cada vez que Israel entró en una condición moribunda, a él no le gustó esto y tuvo que enviar palabra a los profetas para que profetizaran a esos huesos, para que esos huesos cobraran vida de nuevo. Y es la demostración de que mi Dios vive. Y cuando salimos de acá, como decía el pastor, podemos decirle a la gente: vayan ahí, que ahí mora Dios, que ahí está Dios en ese lugar, vayan a ese lugar. No podemos salir a las calles a evangelizar si no tenemos qué dar ni dónde enviarlos. Los vas a enviar para que se metan con los chismosos, con los carnales, con los problemáticos, o les vas a decir: vayan ahí porque ahí mora Dios. Ahí mora el Espíritu de Dios, el que sana, el que libera, el que restaura, el que da vida. Él es el que mora ahí. Yo lo he experimentado en mi vida. Ese es el testimonio de la iglesia. Y se presentó Isaías al templo
y que no era su primera ocasión. Siempre acostumbraba a ir al templo siendo un profeta. Había estado ahí, según Isaías capítulo 6, versículo 1. Había muerto su primo hermano, el rey Usías, y había muerto de lepra por una rebelión contra el santuario de Dios. O sea, Isaías sabía que Dios es real. Y había ido al templo, como todos los domingos venimos al templo, o los jueves. Y nos habíamos sentado en la misma silla. Y habíamos escuchado al predicador por todos sus sermones. Así le pasa a mucha gente, pero nunca cambia. Porque lo que Amós está diciendo es que los sacerdotes habían ofrecido vida por intercambio de ofrendas y no le habían enseñado al pueblo a una realidad del compromiso santo del hombre con Dios. Tenemos que pertenecer a una iglesia donde se nos enseña la santidad y el respeto y la reverencia a Dios. Y había estado ahí por mucho tiempo. Pero ese día fue su día. Como puede ser tu día hoy. Nunca es tarde para Dios. Dios es un Dios de misericordia. No importa tu pensamiento, no importa tus planes, no importa qué tan profundo estás en las garras del enemigo. Él tiene siempre un plan escapatorio. Buscadme y viviréis. Buscadme y tu vida va a cambiar. Buscadme y te vas a soltar de las garras del enemigo. Y ese día, sentado en su silla, con un dolor en su corazón por la muerte de su primo hermano que gobernaba Israel, Isaías está quebrantado. Pero de un momento a otro su atmósfera cambió. Y cuando abrió sus ojos para ver el santuario del templo, contempla la gloria de Dios. Qué lindo sería que cada vez que vengamos a la casa del Señor, antes de ver el color del vestido de la hermana o el traje del hermano, tus ojos se abran con dirección a este altar para contemplar la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios en esta casa. Y cuando abrió sus ojos, contempló la gloria del Señor y la falda de sus vestidos que rodeaban todo el altar. Y por eso le dije que los encuentros con Dios cambian las personas. No te sientas satisfecho agarrado de esa silla pensando que ya cantaste 4 alabanzas y ya hiciste todo para Dios. Si no sientes el Espíritu de Dios en tu vida, sigue clamando que Dios te hable. Porque la única manera de convencerse del pecado es cuando la presencia de Dios se hace visible, tangible. Es cuando tus ojos ya no ven más el problema que está a tu alrededor, sino que están contemplando la gloria de tu Señor, al Dios que viniste a buscar, al Dios que le estás ofreciendo tu culto, tu sacrificio. Y cuando tus ojos se abren, te da la convicción de tu realidad. Porque cada vez que Dios visita a los hombres, no puede visitarlos sin darles un diagnóstico en sus manos. Y entonces Isaías dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Esa es la convicción del pecado. No podemos acercarnos a los templos a buscar de Dios pensando que yo soy santo, ya listo para irme con el Señor. El hombre que considere sin pecado sea mentiroso, dice la Biblia.
porque todos pecamos. Y esa es mi necesidad, de renovar mi encuentro con Dios, para que Dios renueve mi alma cada día, porque pude pecar ayer, pude pecar anoche, pude pecar esta mañana, puedo estar pecando hoy mismo con mis pensamientos, y quiero que Dios me visite para que me muestre mi condición y ser responsable de mis hechos. Ay de mí, que soy muerto, dijo Isaías, y voló hacia mí. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor. Cada vez que un hombre se hace responsable de sus hechos, el juicio sanatorio de Dios se hace vigente, se activa. Y salió volando, dice la Biblia, uno de los serafines con un carbón encendido en sus manos, porque él dijo: ay de mí, que estoy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo inmundo. No es que el profeta era pecador, pero por habitar en medio de un pueblo pecador, también cargaba pecado. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar aprende. Y el que anda entre la miel, algo se le pega. Y a veces venimos a la iglesia después de pasar una semana rodeado de compañeros, colegas de trabajo, de compañeros de estudio que viven su vida mundana. Y ahí he estado yo metido también. Y luego los sábados y los domingos estoy cantando en el culto, el santo que está ahí. Necesitamos que Dios nos visite y nos hable para que nos diga: no eres tan santo como piensas. Pero nadie puede sacarse un grito de exclamación, porque esos gritos solamente salen de lo interno del espíritu del hombre. Cuando él ve la realidad de la gloria de Dios que viene arrasando hacia él, él dice: ay de mí, que estoy muerto. Porque la Biblia dice que nadie podía ver a Dios y que viviera. Y un serafín tomó un carbón encendido y voló y tocó sus labios. Este es el día que Dios puede purificar nuestras vidas. Cada vez que nos acercamos a Dios es el momento para encontrarnos con Él, para aprovechar que Él purifique nuestras vidas. Y tocando con este carbón sobre Él su boca, le dijo: ya no eres más inmundo, ya no eres más pecador, eres libre de tu pecado. Ese es el mensaje de Cristo a la iglesia. Deja que el Espíritu de Dios te toque y vas a ser libre de toda contaminación de pecado. Pero buscadme y viviréis, dice el Señor. Ese encuentro cambió su vida. Y es que nosotros tenemos muchos deseos de hacer cosas buenas para Dios, y lo hacemos a nuestra manera y a nuestro tiempo y como nosotros queremos. Ese es el pleito a veces en las iglesias con la gente que tiene que hacer tareas en la iglesia, que lo hacen como quieren y lo hacen a su manera. Y eso depende de una falta de encuentro con el Señor, porque después se desenlaza el ministerio profético más impactante que Elías tuvo en su vida. Uno de los grandes profetas aún para el pueblo de Israel en el día de hoy, que lo consideran parte de la restauración de la nación de Israel. Isaías, Elías, Ezequiel son profetas reconocidos, pero desde ahí se les enlaza. Y cada vez, y claro que con un corazón renovado y que con una presencia de Dios sobre ti, es donde Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque lo que vivía para la carne, ahora lo vivo para la gloria de Dios. Y ahí es donde el hombre se dispone o se predispone para aceptar todos los retos de Dios. Y Dios se pasea en el templo y dice: tengo un mensaje que dar.
Tengo un mensaje que dar, pero necesito a un enviado para dar este mensaje. Hay un pueblo que se está perdiendo y necesito rescatar a este pueblo. ¿A quién envío? ¿A quién envío? ¿A quién envío? Y el profeta dice: envíame a mí, yo iré. Hoy hay que rogar a la gente para que dé 2 pesos para la obra de Dios. Vergüenza nos debería de dar que nos pidan. Deberíamos de estar espontáneos para darle a Dios. Hay gente que ha agarrado su sueldo en esta ofrenda pro local y ha traído su sueldo y lo ha metido ahí, así. Por aquellos que dicen: yo tengo que pagar acá, tengo que pagar allá. Bueno, pues esa persona también tenía que pagar, pero así lo puso. Porque cuando Dios habla, el burro obedece. Cuando Dios gobierna nuestras vidas, nosotros solamente obedecemos al Señor. Y nadie se ha muerto de hambre por darle a Dios. Y ninguna familia se ha perdido por dedicarle tiempo a la obra de Dios. Ningún hijo se ha perdido porque el padre dedicó tiempo a las cosas de Dios. Nunca Dios supo cuidar de ellos. Qué Dios maravilloso el que nosotros tenemos. Transforma, cambia. He aquí por qué el profeta lleva el mensaje del Padre y dice: buscadme y viviréis. Yo quiero estar vivo. A mí no me tiene que asustar el COVID-19, ni el COVID-20, ni el 21, ni la tercera guerra mundial que se está por desatar. Basta que tiró la primera bala a Rusia y los pastores ya están en el púlpito predicando: la tercera guerra, esto es lo que dice Ezequiel, esto es lo que dice no sé qué, y están hablando un montón, asustados. Habla de tu encuentro con Dios, porque si los tiempos se están cumpliendo, hay millones y millones de cristianos fríos, moribundos en las iglesias, que no necesitan saber la profecía, necesitan que los llevemos al altar con Dios para que renueven sus vidas. Y si renuevan sus vidas, que Cristo venga hoy. Que el Señor levante su iglesia. Pero esa es nuestra tarea, de los predicadores, de los líderes, de los servidores, de los siervos del Señor, meter la gente al altar. Ese es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación. Traerlos a Él, traerlos a Él, traerlos a Él, a fin que Dios los recoja, a fin que Dios los libere, los libre, los sane y restaure su vida y los haga dependientes de su presencia. Jesús o Dios se hace presente. Si nosotros determinamos buscarle, Dios se va a hacer presente. ¿Con qué necesidad Isaías se acercó al templo y Dios estaba ahí? ¿Cuál es tu necesidad? Dios está acá. ¿Cuál es tu problema que Dios no puede resolver? Los puede resolver todos. No es el primero. Salmo 103. Cambia, 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 cambia. El encuentro con Dios cambia. Él se hace presente para traer cambios a nuestra vida. Acá se encuentra David. Vea qué precioso eso. ¿Por qué necesito un encuentro con Dios? Porque el profeta dice: buscadme y viviréis. Estás moribundo, necesitas vida. No te olvides, dice David: alma mía, alaba a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios para conmigo, porque Él es. Que no se te olvide esa expresión. ¿Por qué le buscas? Porque Él es. Que nadie te detenga tu devoción de buscar de Dios, tus principios cristianos. Cada vez que se le presente una dificultad, diga: no me puedo parar porque he entendido que Él es el Dios verdadero. Entonces David le grita a su alma y le dice: bendice, 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 porque Él es el que perdonó tus pecados, porque Él es el que sana tu dolencia, porque Él es el que sana tus enfermedades, porque Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es. Qué precioso nuestro Dios.
Él es el que te sacia. Qué lindo estar saciado del alma, hermanos. Hay gente desesperada. Ay, me toca privilegio, no sé qué cantar, no sé qué predicar, me toca dar una meditación, no sé cómo hacer. Qué lindo cuando tú vives en la presencia de Dios y Él sacia tu alma, Él sacia tu boca de palabra, Él sacia tu vida de pensamiento, de ideas para cambiar tu situación. Por eso David dice: no te olvides. Él es. Fácilmente nosotros olvidamos quién es el que nos ayudó cuando no éramos nadie, cuando no valíamos nada, cuando no tenías ni un peso en el bolsillo. Para hacértela fácil, cuando bajaste del avión en el aeropuerto. ¿Quién eras? Nadie. Otro emigrante más, indocumentado, con mentiras, buscando lo que no habías perdido, pero te encontró Dios. ¿Y hoy quién eres? Un siervo de Dios. Dios te ha dado todo, te ha bendecido. Pero David habla con su alma y le dice: bendice, bendice. Aunque no quiera, bendígale. Aunque no quiera, tienes que ir. Lo de Dios es primero. Lo de Dios es importante. Cuando tu cuerpo se quiera renunciar, que no quiera hacer las cosas de Dios, usted diga: levántate, animal, llévalo de arrastrada y dígale: yo tengo un compromiso con Él, con Él, con Él, porque Él perdonó mis pecados, Él sanó mis enfermedades, Él me corona de favores y de misericordia, y Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué maravilloso, qué precioso es Dios. Eco, porque Dios quiere que nosotros le busquemos para tener vida. ¿Cuántos están vivos esta mañana? Pero es que si estás vivo, estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Si usted está vivo, está sintiendo la misma presencia de Dios que yo estoy sintiendo en esta casa de Dios. Y si no la está sintiendo, dígale: yo quiero sentir eso. Y si está sintiendo poco, dígale: quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más de ti, porque mi alma necesita más. Qué maravilloso Dios. Cuando te acostumbras a eso, cuando tocas esa gloria de Dios, cuando tienes esas experiencias con el Espíritu de Dios, entonces trasciendes de la atmósfera natural a la sobrenatural y comienzas a desprenderte, a desvalorizar lo falso, lo que no tiene vida, con el fin de obtener la esencia de la vida. Anhelas más lo de Dios que tu auto. Anhelas más de Dios que tu casa. Anhelas más de Dios que cualquier otra cosa terrenal. Pero llegas ahí. Por eso los pastores que no nos cansamos es porque de una u otra manera hemos tocado esa gloria de Dios. Y aunque vengan tiempos de desánimo, tiempos de necesidad, tiempos de confusión, gente que abandona, gente que te apuñala, gente que te hiere, tú sigues siempre anhelando lo de Dios, porque lo de abajo no tiene valor, lo de abajo no tiene precio, pero lo que has tocado con Dios, eso es tangible, eso es palpable, eso es vida, y eso, de eso necesitas más. En su crisis más angustiosa, David, causada por su pecado, donde hay demonios que van en ciclo tocando las familias, porque David lo declara
y dice: perdóname, yo soy culpable de este pecado. Pero es que tú lo sabes muy bien, que mi embrión vieron tus ojos, y que desde que nací, ya nací con la enfermedad de este pecado, porque en pecado me concibió mi madre. Y ese mismo pecado me ha tocado a mí, dice David. Y en el Salmo 51 encontramos a David llevándonos a ese nivel de despegue, a ese nivel donde los cristianos tenemos que llegar, ahí donde el hombre pierde la noción de lo que no tiene valor y comienza a poner en primer lugar lo de Dios. Dice el Salmo 51, ahí donde David está orando, en el versículo 12. Salmo 51, 12, si no me equivoco. Le dice: puedes quitarme lo que tú quieras. 11, por favor, un versículo atrás. Dice: no me eches de delante, por favor. Por favor. Hay gente que cree que Dios desecha, pero en el tiempo de la gracia Dios no desecha a nadie. Dios tiene sus brazos extendidos para levantar a los hombres, para levantar a los caídos. Hay una pasión preocupante por Dios en su corazón, de levantar a sus hijos caídos para ponerlos de nuevo en el altar. Dios no tiene ninguna dificultad para poder restaurar la caída del hombre. Por malas que hayan sido sus vías malvadas, cuando el hombre se vuelve a Dios. Y acá hay un ruego de un hombre con un corazón quebrantado, con un corazón que conoce a Dios, un hombre que sabe cómo llegar a la sensibilidad del Espíritu de Dios. Y le dice: no me eches, por favor. Los cristianos pecan en este tiempo y después de 15 días están preguntando: ¿y si cuándo me restauran a mi lugar? Porque ya pasaron 15 días y nunca los viste llorar, nunca los viste gemir por llevar una culpa de pecado, nunca los viste quebrantarse ante Dios. Acá hay un hombre que reconoce su falta y que sabe la gravedad. Y no quiere estar lejos de Dios. Es que no hay vida lejos de Dios. Es que lejos de Dios solamente están los cadáveres. ¿O no dice así Efesios? Que Él nos encontró en nuestros muertos, en nuestros delitos y pecados, y que Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Cuando tú tocas a la gloria de Dios, no quieres más estar lejos de Él. Aunque el pecado te aceche, aunque el mundo te persiga, aunque te deslice, aunque hagas cosas que a Dios no le agradas, pero tu espíritu sabe que hay un lugar de encuentro, hay un lugar donde estar, y en ese lugar reina un ser divino, poderoso, que siempre está con sus brazos abiertos. Y David dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu.
no quites de mí tu Santo Espíritu. Este versículo siempre lo parafraseamos de esta manera, porque acá hay un despojo. Pero hay un despojo, mis hermanos, con facilidad. Y tan fácil de cosas que nosotros en la vida nunca las vamos a llegar a tener como las que David tenía. Rey de Israel, sentado en un trono, poder y autoridad, dominio sobre otras naciones, pueblos que se rendían a él. Él conocía lo que es la gloria humana, el poder humano, la fama humana, lo que es el vivir bien. Pero cuando él está ante la presencia de su Señor, él comienza a despojarse. Y le dice, quítame todo. Quítame todo. Pero no te puede llevar esto que estoy sintiendo. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches, por favor. No me eches. Ahí está el trono, tú me pusiste. Ahí está el poder, yo no lo quería. Ahí está toda esa gente. Toma el control, no me importa. Yo no quiero reinar. Yo quiero estar ante tu presencia. Sabe, millones y millones de cristianos y líderes que se están perdiendo porque están aferrados al poder, a la fama, al dinero, y han perdido la presencia de Dios. Y no vayamos a los grandes peces en las mismas iglesias, aferrados a pocas cosas, aferrado a una casita, a un vehículo, a un trabajo, a un material, aferrados a eso, mío, y no lo queremos soltar. Acá vemos a un hombre que se despoja de todo, que se sale de todo y que abre su corazón y que le dice al Padre: he vivido, he crecido ante tu presencia, tu Espíritu me ha pastoreado, tu Espíritu me ha ministrado, tú me pusiste ante Goliat y lo vencí por tu presencia, tú me llevaste a sentarme en el trono, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque si él consideraba que Dios había hecho todo eso con él, es lo mismo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, pero sé que mi Redentor vive, y aún del polvo él me va a levantar. Él puede levantarme. Él puede hacerme mejor que antes. Él puede darme mejores cosas que antes. Es lo que Job está expresando y es lo que el libro de Job nos narra que sucedió al final. Porque Dios le dio, porque Él sabía. ¿Por qué nos aferramos a lo que no es nuestro? En el exterminio de los 6 millones de judíos y aquellos que sobrevivieron, ayudados por personas, políticos y adinerados, ¿por qué persiguen a los judíos? Porque ellos gobernaban el mundo con su riqueza. Ellos manejaban las bancas y el comercio. Y cuando ellos tienen que ser despatriados y salir huyendo con pasaportes falsos, ellos no llevan nada. No llevan nada. Toda la riqueza quedó donde ellos vivían. Los que lograron sobresalir no llevaron nada. Solo la identidad de adentro: soy hebreo, judío, hijo del Dios de Israel. Eso le bastaba. Y los despatriaron para España, para América Latina, para el norte. Y con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, se levanta la nación de Israel. Y hoy, si usted se da cuenta, ¿quiénes son los hombres más ricos del mundo? En los mismos Estados Unidos
que no son los gringos anglosajones. Los más ricos del mundo que mueven el comercio y las bancas son los mismos hebreos judíos que salieron despatriados sin un centavo, pero llevaban a su Dios. ¿Cuál es el miedo, pues? ¿Cuál es el miedo del despojo? ¿Cuál es el miedo del abandono? ¿Cuál es el miedo de pedir permiso? Hay gente que para pedir permiso para un día y hacer algo para Dios tiene miedo en su trabajo. ¿Cuál es? Dígale que tiene la par. ¿Y cuál es el miedo vos? Dígale, así en salvadoreño. Mira vos, ¿y cuál es el miedo? Dígale. Que no tienes identidad. Tu identidad te basta. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y donde llego, no llego bendecido, llego con el que bendice. Hay gente que quiere demostrar que lleva algo para decir que es bendecido. Cuando va a su país lleva 10 maletas para repartirle un juguete a todos para decirles que él llega bendecido, ¿no? Eso no es señal de bendición. Eso es señal de que usted bajó del avión sin nada, sin maletas, y ahí usted demuestra que Dios le bendice, y Dios lo hace. No me eches de delante de ti, ni apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque quien ha experimentado que el encuentro con Dios es transformación, es cambio, lo va a anhelar cada momento difícil de su vida. No hay otra manera, no hay otra opción, no hay otro lugar. Pasaré, dijo el cantautor, pasaré la muchedumbre por donde los sacerdotes pasan. Y nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia del Padre de la vida, para que nosotros pasemos ahí y que Él se encuentre con nosotros y nos cambie la vida. Amén, hermanos. ¿Estamos acá todavía? Creí que estaban acá. Por eso es que no te conformes con poco. No se conforme con la nada. Vea lo que expresa Moisés. Éxodo 33:15. Y es que Moisés vivió experiencias en el desierto con Dios. Un día ve una zarza que ardía y él va, escala la montaña y no sé cuánto tiempo duró para poder llegar, pero cuando logró llegar donde esa zarza encendida no se consumía nunca, él llega y hay una atmósfera de gloria que le cambia la vida, y hay una voz que sale de ahí, le habla y le dice: Moisés, Moisés, yo soy Jehová, quiero hablar contigo. Y tuvo muchas experiencias de esta Moisés y aprendió a conocer a Dios. Aprendió a conocer a Dios. Debatió con Dios. Negoció con Dios. Presentó objeciones con el fin de darle un mejor plan a Dios. Pero Dios siempre ejecutó su plan. Y en todos sus defectos trató la manera de agregarle algo, pero que Moisés cumplía porque cumplía. Y entonces Moisés se acostumbra a vivir en esta presencia del Padre. Llega a Egipto y se presenta a su medio hermano Faraón. ¿Y cómo me voy a enfrentar a este hombre? Y Dios le dice: pues no te preocupes, yo te mostraré cómo enfrentar a ese poderoso hombre. Y entonces hay un derramamiento de 10 plagas en Egipto, y eso era espectacular, eso era glorioso. A nosotros nos gusta lo espectacular, ¿no es así? Luces que van por acá y por allá, y yo me recuerdo que yo detesto eso, pero allá en El Salvador, quien tiene su auto, hermano, ese carrito no parece carro, le guindan un montón de cosas. Yo ahí, los hermanos en el furgón me guindan hasta los botecitos de olor, yo lo quito y lo escondo, eso no.
Pero hay gente que le pone parches por todos lados y le guindan cosas. Parece árbol de Navidad el pobre auto. Lo mismo las paredes en casa, ya pegan los pósteres esos, ¿no? De fotografía. ¿Qué fotografía de ellos? De los periódicos. Y tapizan las paredes con esto. Y así se vive. Pero porque nos gusta siempre aparentar algo, ver algo que nos satisfaga, que nos ocasione algo, que caiga un trueno y que la luz nos revolucione la vida. Y esa vida de espectáculo nos puede llevar a nosotros a fracasar o a conformarnos con cosas falsas, porque no todo lo que brilla es oro. Y regreso al mismo punto, de venir a la iglesia y pasar en la iglesia, pero adoro el santuario, busco el santuario, pero no he venido a buscar el Dios del santuario. Buscadme y viviréis. Entonces, están en Gilgal y Dios le dice a Moisés que salga con el pueblo. Ya Dios no quiere ser responsable de ese pueblo. Por primera vez en la historia, Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste. Ya Dios dice: yo no tengo, tú lo fuiste a sacar, ¿para qué lo sacaste? Pero yo quiero que tomes a ese pueblo rebelde, duro serviz, y que lo introduzcas a Egipto, a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Pero le dice a Dios: te voy a enviar un ángel, pues. Ay, hermano. ¿Sabe por qué me va bien, hermano? Dice: por el ángel de la guardia. Ay, que mi madrecita me ve desde allá arriba y me cuida. Ay, cree que los que murieron los están viendo de arriba. Los que no saben que algunos de ellos no eran cristianos, están bien abajo, allá enterrados. Y ni los muertos en Cristo, ni los vivos en Cristo tienen derecho a esta vida. Dice que el que se muere no tiene más parte entre los vivos. Así que no piense que su muertecito lo está viendo ahí arriba, porque de que es muerto, está bien muerto, esperando la resurrección en Cristo. Los que murieron en Cristo están en un lugar de descanso. Los que mueren sin Cristo están en un lugar de tormento. Pero no están cuidando de usted, porque no lograron cuidarse en ellos solos. Pero un ángel, hermano, ¿usted se conformaría con un ángel? No me diga que no. Si se conforma con un culto glorioso. Ay, dice: oye, el Espíritu de Dios me ministró, santo. Aunque sea una vez al año, Señor, pero en que sea, ven una vez al año a mi vida. Y entonces en esa debilidad nosotros tenemos un enemigo muy astuto y atento a lo que te gusta, o en italiano, lo que ti piace. Y cuando él ve la sensibilidad del cristiano de pasarse al lado de lo falso, del conformismo, dice: este me lo compré. Le voy a enviar un ángel yo, pero no ángel blanco, ángel negro. Y le envío un chamuco vestido de blanco. Y hay gente que anda con demonios en su vida y metido en las iglesias. Dígale algo: ¿quiere saber quién está endemoniado? Provóquelo. Le doy permiso que le provoque hoy. Pero después no se vaya a quejar porque lo van a agarrar a golpe. Pero si lo golpearon o lo ofendieron, están endemoniados. Porque un buen cristiano no reacciona de esa manera. Pero hay gente que se ha conformado con esas presencias, porque son seres espirituales. Los demonios son seres espirituales y son seres inteligentes.
Los demonios son más inteligentes que usted y yo, porque no estudiaron en universidades terrenales, nacieron allá. Son astutos, sabios, se las saben todas. Más sabe el diablo por qué, por viejo que por diablo. O sea que como el dicho que dicen los padres a los hijos, cuando tú vas, yo ya vine 10 veces. Los hijos hoy inventándose cosas para engañar a los padres. No, si tu mamá la hizo varias veces, hoy la está pagando. Pues los padres lo que hacemos es pagar lo que ya hicimos nosotros. Pero los hijos todavía pretenden engañarnos. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo? Nunca. Y cuando usted tenga hijos, le va a aplicar la misma vara a sus hijos. ¿A quién pretende engañar? Si yo ya lo hice también. Entonces no maltrate a sus hijos porque usted también lo hizo. Entonces Dios le dice a Moisés, vamos a hacer un trato. Ahora tú vas a tomar este pueblo y lo vas a guiar por todo el desierto y lo vas a introducir a la tierra de Canaán. Pero resulta que este pueblo, como es rebelde y por sus atavíos, su manera de ser, de comportarse, mi santidad, mi presencia no puede ir contigo. Pero te voy a enviar un ángel. Ay, hermano, apláudale al ángel. Le decía la vez pasada que a mí un ángel me iba guiando hasta Suiza y me perdió. Pero era el pastor Ángel de remar. Y después me dice, es que me equivoqué. Yo le dije, menos mal que eres un ángel. Los ángeles se equivocan también. Pero no, la idea es, no se conforme con cualquier cosa o con poco. Si usted ha tocado cosas mayores en Dios, no se conforme con cosas menores. Entonces, Moisés va al pueblo y le dice todo, pero luego Moisés como que reacciona, güey. Como que quien dice, ¿qué trato que he aceptado yo? Porque ese trato está en los primeros versículos, del 11 en adelante. Pero acá entendemos, Moisés regresa a Dios y le dice, ¿sabes? Tú hablas conmigo cara a cara y acá y me llamas por mi nombre y tú dices que me conoces, pero no sé en qué momento acepté este trato que me prestara un ángel. Y aquí donde él reacciona y se da cuenta que por qué conformarnos con una miseria, con las migajas que caen de la mesa, si tenemos el manjar servido. Sí, yo no entiendo por qué la iglesia se puede poner como aquella mujer que dijo, aún los perrillos comen de las migas pero ella expresa esto porque eran considerados no hijos. Pero usted y yo somos hijos de papá. Y usted nunca se ponga, no se tire debajo de la mesa a arrastrarse por una migaja. Usted dígale, tú eres mi padre. Y David lo dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, tu vara y tu callado me infundan aliento y aderezas mesa delante de mis adversarios. En medio de la guerra, en medio de la batalla, en medio de las enfermedades y los problemas, yo tengo fiesta, tengo victoria, porque soy tu hijo y tú eres mi padre. Este derecho a hijo no es un derecho absoluto o que se gana por mencionarlo. No, este es un derecho por encuentros con Dios. Porque los que han sido engendrados por Dios no han sido engendrados por hombres, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Y somos llamados, se nos dio la potestad, el derecho, el testamento de ser llamados hijos de Dios. Entonces cada vez que nosotros estamos en dificultad, pero vamos allá,
Vamos al encuentro con Dios. Nos despegamos un poco del humanismo, de la carnalidad, del materialismo, y vamos a esos lugares, a esos momentos cuando Dios se encontró con nosotros, y cuando estamos ahí, hablamos con Dios y le decimos: no, 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 no. Dijo Moisés: yo no acepto ángeles. Así respondió Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Pero si va el ángel, no quiero ni a Ángel, ni a Toño, ni a Miguel, ni a Juan. Yo te quiero a ti. ¿Puede decirle esta mañana usted también al Señor? Yo vine a este ayuno porque te quiero a ti, Señor. Yo no anhelo nada más que tu presencia. Un día podemos perder cualquier local de culto y podemos encontrarnos en cualquier casa reunido, pero ahí mismo estaremos de la misma situación. ¿Por qué? Porque hablaremos de la misma presencia de Dios. Y Él estará presente ahí. Si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Es con donde fracasan los ministerios y las ideas de los hombres cuando emprendemos a hacer cosas que Dios no dijo. Se necesita tener la certeza de que Dios haya dicho las cosas, de que Dios nos haya enviado, pero esa certeza se va a demostrar con la presencia de Dios, dando y haciendo todo lo que Él ha prometido. Qué maravilloso Dios, hermano. ¿Seguimos o paramos? Entonces la iglesia es la María, no la María Virgen. No, el pastor ya se pasó el catolicismo, no. Es la María que el primer día de la semana sale temprano corriendo de su casa y va al sepulcro y dice el libro de Juan en su capítulo 20 del versículo 11 que cuando ella llega al sepulcro y encuentra la piedra de la tumba que la habían movido y Jesús no está dentro, ella se pone triste porque no sabía dónde le habían puesto a su Señor. Y dice la Biblia que lloraba. Todo lo que yo estoy diciendo, usted tiene que leerse toda la historia. Entonces, y ella dice que lloraba. Y de repente se presentan dos varones vestidos de blanco y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y ella dice: es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y este es un mensaje a la iglesia. ¿Cómo podemos venir a la iglesia y celebrar cultos y no sentir a Dios? ¿Cómo entrar a las iglesias y ver la mundanalidad y permanecer ahí y sentirnos tranquilos, satisfechos, todo bien, tutto bene? Cuando tu espíritu te dice que eso no está bien. Hay gente viva en las iglesias que cuando se pasan estos momentos de mortandad, ellos entienden y perciben que no está bien y lloran. Pero no lloran por la lámpara que se quemó, no lloran por el bafle que se quemó. Ellos están llorando porque no encuentran al Señor. Usted no puede venir a este lugar y irse sin encontrar al Señor. Usted tiene que salir de este lugar satisfecho que tuvo un encuentro con Dios en el tiempo de la oración, en el tiempo de los cantos, en el tiempo de la predicación, en el tiempo de la ofrenda, en el tiempo del saludo. En todo tiempo percibí a Dios en ese lugar. Y cuando usted se acostumbra a sentir a Dios en todo, cuando no esté, usted lo va a notar. Usted se va a dar cuenta. Y esta mujer estaba llorando, desesperada porque le habían llevado a su Señor. Allá iban dos caminos a Emaús, que ellos, caminando el Señor con ellos no lo conocieron, no lo reconocieron. Pero María
ella está llorando porque no sabía dónde le habían puesto. Quiero que se ponga de pie en este momento. Buscadme y viviréis. El ensueño de la esposa, pues, hermanos. El ensueño, el anhelo, el deseo de la esposa lo describe Cantares. Si hay un hombre que le dice: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, quítame todo lo que tú quieras, pero no tu Santo Espíritu. Si hay un hombre que habla con Dios y le dice: tú me hablas cara a cara, me conoces y me llamas por mi nombre, pero si tú no vas conmigo, no nos saques de este lugar. Yo no iré a ningún lugar si tú no vas. Si hay una mujer que después de la crucifixión desesperada corre a la tumba para encontrarse con el cuerpo de su Señor, y al no encontrarlo llora amargadamente, ¿por qué no lo encuentra? Porque no saben quién se robó el cuerpo. Y aunque esto es profético, porque está hablando del deseo de la novia. La novia es la iglesia de Cristo, la novia somos nosotros. Y entonces el escritor de Cantares lo describe y dice: en las noches en mi lecho busqué al que ama mi alma, pero al no encontrarlo, dice él, me levantaré y saldré por la ciudad y rodearé la ciudad por las plazas, por las calles. Y al buscarlo me encuentro con la guardia que cuida la ciudad. Y les pregunto: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y dejándolos atrás y adelantándolo, dice el escritor, lo encontré. Lo tomé y lo metí en la alcoba de mi madre, donde me dio a luz mi madre, y no lo dejé ir más. Este libro, esta poesía, está narrada en lo que añora la novia. ¿Habéis visto al que ama mi alma? ¿Habéis visto al que ama mi alma? No son actividades más las que las iglesias tienen. Cada culto es el momento de venir, porque venimos a encontrarnos con aquel que ama mi alma. Y búscalo, búscalo, búscalo. Cuando no lo encuentres, levántate y haz algo hasta que lo encuentres. Y cuando lo encuentres, tómalo. Así de él. Y lo metí a la alcoba de mi madre y no lo dejé ir más. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Cierre sus ojos esta mañana. Qué Dios maravilloso el que tenemos, iglesia. Y habéis visto al que ama mi alma,